tardes. Hemos presentado a ustedes al conversatorio de Seguridad Nacional y Defensas en tiempos de incertidumbre, decisiones políticas desde México, presentado por el Congreso de la Ciudad de México y la quinta dinámica pública enfocada en sus líneas de investigación, democracia y gobierno, derechos humanos y seguridad y competencia. Hoy nos acompaña el moderador y presentador, el doctor Edgar Ortiz Arellano. Es doctor en gestión estratégica y políticas en desarrollo por la Universidad de Anáhuac, tiene un posgrado en teoría crítica por el Instituto de Estudios Críticos, ha trabajado como asesor del Procurador Social de la Ciudad de México, también colabora como comentarista y columnista para los periódicos Diario 24, El Economista, El Universal, Los Angeles Times, y revistas como Expansión y Reporte Índice. Actualmente es catedrático en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México. Entre sus líneas de investigación ha orientado sus investigaciones a temas sobre geopolítica, seguridad nacional, amenazas hemisféricas, capitalismo y desarrollo global. Le paso el micrófono al doctor Edgar Ortiz Arellano. Gracias, José Luis Borges, es presidente de Dinámica Pública y el organizador de este evento. Y agradecemos a todos ustedes que nos acompañan. Veo muchas caras conocidas, muchos amigos, veo alumnos que vinieron a fuerzas, bueno, en fin, pues hay de todo, del señor, también hay grandes amigos. Emma, ¿cómo estás? En fin, no quiero mencionarlos a todos porque omitiría alguno y ofrezco disculpas. Por supuesto, agradecerles que estén aquí con nosotros, al Congreso de la Ciudad, por supuesto al diputado Héctor Díaz Polanco, que es presidente del Congreso de la Ciudad de México, a todos, a nuestros amigos de la Embajada Rusa que andan por acá, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y sin más preámbulo, pues quisiera presentarles de primera instancia a las personas, a los ponentes, a los distinguidos académicos que el día de hoy vamos a conversar. Este tema que tiene que ser muy importante para nuestro país, es un tema clave, es un tema estratégico, el asunto de la seguridad nacional. A diario vemos noticias con respecto a lo que está pasando en nuestro país y escuchamos a muchos analistas, especialmente extranjeros, que hablan sobre este tema, pero en esta ocasión vamos a escuchar a tres valiosos mexicanos, al igual que todos ustedes, que nos van a hablar acerca de seguridad nacional. Y en primer lugar quiero presentar a la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es doctora en Ciencias Políticas por the New School of Social Research, es profesora e investigadora asociada en la Universidad de George Mason University, cuenta con diversas publicaciones en las que destaca uno de sus libros más famosos, no es el único, pero es muy famoso, más reciente, Los Zetas Inc. Yo decía un poco, pero mejor digo Inc. Ha colaborado con diversas organizaciones internacionales de la sociedad civil. Sus áreas de especialidad son relaciones México-Estados Unidos, energía, seguridad fronteriza, inmigración, crimen organizado y trata de personas. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto para analizar los aspectos de la inmigración mexicana en los Estados Unidos. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Gracias por acompañarnos. Sé que venías de visita a México para otros asuntos, pero qué bueno que nos brindes la oportunidad de estar aquí con nosotros. Por supuesto, también se encuentra con nosotros un gran amigo, el doctor Jesús Gallegos Olvera. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la 3 veces gloriosa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Además, es egresado del William J. Carver Center, Universidad de la Defensa de Washington, D.C., conferencista nacional e internacional del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad del Gobierno de Guatemala y miembro de la Red China y América Latina. Es colaborador de la Fundación Frederick Ebert México en el programa Liderazgos Progresistas para la Democracia y actualmente es profesor de nivel básico en el doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, tanto en la Secretaría de Defensa como en el CENTAP. Bienvenido, doctor Luz, por acompañarnos. Y también se encuentra con nosotros un gran amigo, Gil, ya en las redes sociales. Así son las nuevas generaciones y así debe de ser. Es el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM,
maestro en Administración Pública y en Socioeconomía, Estadística y Cómputo Aplicado, y candidato a doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así también es egresado del curso de Desarrollo de Políticas Cibernéticas del Centro William Perry de la Universidad de Defensa, Washington, D.C. Actualmente es investigador senior y oficial de comunicación del CACEDE. Esos de CACEDE son muy grillos, ¿eh? Y ha bueno, pues, sin más preámbulo, para abrir este debate, esta discusión, esta plática, yo pediría en primera instancia al doctor Gallegos y obviamente al resto de nuestros ponentes, ¿qué podemos entender por seguridad y nacional y defensa? ¿Qué significa, doctor? Porque normalmente, especialmente en este gobierno, pareciera que hablar de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad interior es lo mismo, pero creo que, salvo tu mejor opinión y la de nuestros ponentes, quizás habría algunos matices o diferencias que hacerse. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes para todos. Por principio, agradezco esta invitación que hace el doctor Edgar Ortiz Arellano y el seguimiento que hace Dinámica Pública por llevar a cabo este registro de actividades que nos permiten comunicar, que nos permiten dialogar, y desde luego contento de estar esta seguridad nacional. Hicieron un primer ejercicio que se llamó Glosario de Términos Unificados, actualizado en 2018 y actualmente en revisión para presentarse en este 2022, considerando, entre otras voces o términos importantes, el de seguridad nacional. ¿Qué se entiende por seguridad nacional en este consenso entre diferentes estudiosos y, por supuesto, a partir de los eventos que ustedes han identificado? Se entiende como una condición necesaria. Por principio, esa condición necesaria da pie a comprender la seguridad nacional como un elemento que es proporcionado por el Estado. Esta visión del Estado, desde luego, se acompaña también de una discusión del tipo de Estado, del régimen, etc. Y que permite garantizar varios aspectos. La prevalencia de la integridad territorial, un aspecto material, la independencia, en el caso nuestro, por supuesto, acompañada de esa historia, el ejercicio de la soberanía y principalmente el Estado de Derecho. Estos 4 criterios garantizados permitirían 2 aspectos finalmente que son los que permiten comprender la seguridad nacional. La estabilidad multidimensional, y esto requiere, por supuesto, comprenderse en términos de un poder nacional en 6 grandes campos: campo económico, campo político, campo militar, campo social, campo tecnológico y campo diplomático, a los cuales se han agregado en la literatura algunos otros más, como el campo ecológico medioambiental o el campo societal. Eso es discusión. Y que finalmente, y quizá esto es lo más importante, la seguridad nacional permite la consecución de los objetivos nacionales, esa condición necesaria para cumplir con los objetivos nacionales. Desde luego, esta es una revisión de carácter doctrinario y que nos permite discutir, quizá desde la academia, desde el ámbito de la sociedad civil, desde otros actores, inclusive las empresas, si esta revisión que se hace de la seguridad nacional adquiere validez, y no solamente esto, adquiere, por supuesto, una influencia en los tomadores de decisiones, porque aquí lo que nos ha dicho el doctor Edgar es que venimos a hablar de seguridad nacional y defensa en tiempos de incertidumbre, y particularmente esos tiempos de incertidumbre recaen cuando el liderazgo, y particularmente el liderazgo político, generan cuestionamientos sobre las políticas que han de hacerse o de desarrollarse precisamente para la consecución de sus objetivos nacionales. Con esto dejaría la respuesta. Muchas gracias, doctor. Híjole, ya tocaste un tema bien pesado de los decisores de políticas públicas, que son nuestros políticos. Bueno, ese es otro tema que vamos a discutir. Maestro Juan Manuel, quisieras comentar tu definición de seguridad nacional. Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada agradecer al doctor Edgar Ortiz por la invitación, es un gusto estar por acá. También estoy muy contento porque muchos de mis alumnos que llevo dándoles mucho tiempo clase en línea puedo conocerlos por fin. Ahorita que acaba la sesión nos acercamos para poder interactuar después de 2 años en Zoom. ¿Y les vas a dar un punto extra por venir? Eso solo lo hacía de primero. Eso será en otros tiempos. Pero bueno, antes que nada, creo que la parte del comentario del doctor Jesús Gallegos es muy trascendente, pero yo quiero acotarme a un tema contextual en el marco de México. En el marco de México, desde 2006 tenemos una situación de violencia crónica que se da derivado de las políticas del presidente Felipe Calderón del combate a los grupos del crimen organizado.
Y es muy importante marcar este año porque ahí se desdibuja la diferencia conceptual, práctica que teníamos entre delimitar lo que era seguridad nacional y lo que era seguridad pública. Porque tenemos un contexto en el cual cada vez más organizaciones del crimen organizado están convirtiéndose amenazas en diferentes contextos territoriales, sociales, en el ámbito nacional. Las soluciones que se requieren a las Fuerzas Armadas para hacer un combate directo a esto, y hay un empatamiento de qué funciones van a tener las policías, qué funciones van a tener los militares y cómo se va a resolver este tema de la ingobernabilidad, de la ausencia de Estado de Derecho, y algo que viene posteriormente acompañado de ese contexto va vinculado a la parte del incremento cada vez mayor y paulatino de violaciones de derechos humanos en nuestro país. Tenemos la parte de un país que por su parte estructural, que por la parte del sentido de esa transición democrática que vivimos a partir del año 2000, ustedes son muy jóvenes para saberlo, son muy jóvenes para comprenderlo, pero este país no era una democracia. Este país no era una democracia hasta el año 2000, que funcionaban los términos político-electorales, y solamente a partir de ese momento damos una transición de poder, de tener fuerzas políticas que van compitiendo, pero tenemos un aspecto estructural en el cual ciertas áreas, esferas de influencia del gobierno no operan de forma adecuada. Posteriormente nos vamos encontrando que si nos vamos a un análisis más micro, más subnacional, de ver las características, las competencias de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, hay claras deficiencias que llevan a un concepto más teórico, más metodológico, que son los principios del nacimiento del Estado, que nos habla un señor que casi nadie ha leído su libro, que se llama Thomas Hobbes, de Leviatán, que nos habla del principio de la responsabilidad, de proteger, que posteriormente se va a transformar en la idea del Estado de Derecho. Las autoridades gubernamentales, en cualquiera de las instancias, deben garantizar la seguridad, el bienestar de la población, las condiciones mínimas necesarias para que ellos se puedan desenvolver en un ámbito pleno y puedan buscar sus oportunidades de desarrollo. Esto, en el caso concreto de diversas materias, ya sea del ámbito económico, ya sea del ámbito de la pública, no aplica en diversos contextos. Cuando nos vemos a ver las instituciones policiales de determinados municipios, estados del país, vemos que están completamente superadas frente a instancias del crimen organizado. Cuando vemos lo que pasa en Tamaulipas, cuando vemos lo que pasa en Michoacán, cuando vemos estos espacios o estos fenómenos que llaman muchísimo la atención, como la semana pasada, de que la carretera México-Querétaro, del kilómetro 27, un grupo de delincuentes atacaron o asaltaron a 300 vehículos. Estamos viendo esta parte de la lucha por el control territorial. Hay grupos ajenos al gobierno mexicano, en el ámbito del nivel municipal, estatal. Tenemos espacios territoriales en los cuales el gobierno no alcanza a promover este principio de responsabilidad de proteger y tampoco este principio de Estado de Derecho, y por eso es algo tan trascendental. Es importante decir que como habitantes de la Ciudad de México ven un contexto privilegiado, pero cuando vean este tipo de noticias van a ver un país completamente diferente, que hace falta echar un ojo para comprender realmente por qué es importante la seguridad nacional, su relación con la seguridad pública en el ámbito nacional. Gracias. Muchas gracias. Doctora Correa, por favor. Muchas gracias. Pues después de las excelentes comentarios de mis colegas, quiero hacer, no definir los términos, pero sí aplicarlos al entender la realidad en México. Estábamos hablando antes de venir acá sobre esta confusión que se nos ha planteado y que nos planteó en especial a finales del año 2006, cuando el presidente mexicano, expresidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, declara una denominada guerra contra las drogas y empezamos a hablar de seguridad nacional vinculado al tema de seguridad pública. Empezamos a hablar del tema de que los policías locales, los policías estatales, algunos de ellos, muchos de ellos policías estatales de estados clave como Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y otros estados de la República Mexicana estaban vinculados directamente con la delincuencia organizada. El presidente mexicano en ese momento declara una guerra contra las drogas y centra su atención en luchar contra un enemigo nacional y en involucrar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal en actividades que no estaban vinculadas a sus tareas regulares, en operaciones no convencionales, al Ejército y a la Policía Federal.
porque la policía local, supuestamente, en muchos de estos estados, efectivamente más bien, o supuestamente, estaba vinculado a la delincuencia organizada de carácter transnacional, como lo ven los estadounidenses, como lo ven en el marco de la iniciativa Mérida. La iniciativa Mérida está en este momento operando por petición aparentemente de México. El presidente mexicano en ese momento llega a la presidencia del país con una duda muy importante en cuestiones políticas de posible fraude, y entonces el presidente del empleo se vuelve el presidente de la seguridad y entra en el debate público este concepto de seguridad nacional. Luchar contra los carteles de la droga, o las organizaciones que están vinculadas al narcotráfico, que son organizaciones delincuenciales transnacionales, como las presenta el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, y esto es muy importante, por eso también quiero hablar un poco del Departamento de Seguridad Nacional, que así lo traducen ellos mismos en su página de internet. ¿Qué significa esto? Los estadounidenses lo ven como una cuestión que afecta a sus fronteras, porque el ataque, porque el enemigo para ellos es el narcotraficante, el terrorista, y ahora mismo migrantes que pueden venir relacionados con estos enemigos, terroristas o narcotraficantes que pueden venir a traer un riesgo a la seguridad de los Estados Unidos. El presidente Felipe Calderón Hinojosa, bajo este esquema de la iniciativa Mérida, se mete en este discurso, se vuelve el presidente de la seguridad y involucra a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, argumentando que ya no se puede continuar la expansión territorial de estos grupos delincuenciales. Entonces llega este nuevo elemento a nuestro consciente colectivo, y un tema que debería ser una cuestión de defensa o una cuestión de frontera, lo que hace el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security de los Estados Unidos, vigila las fronteras. ¿Para qué? Para vigilar que no entren riesgos, ataques, como por ejemplo el 11 de septiembre. Llegaron inmigrantes, personas que tenían una visa, a los Estados Unidos y perpetraron un ataque en un avión. Entonces las fronteras, y se crea a partir de eso la ley patriota, se empieza a construir la frontera en el marco de la guerra contra el terrorismo, y se genera a partir de este evento el Departamento de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security. Su concepto vincula entonces a muchas de las agencias que se dedicaban a hacer otro tipo de labores a este gran aparato que es de seguridad nacional. Y bajo este esquema, y bajo el esquema de lo que estaba sucediendo en Colombia también, se vincula entonces a las Fuerzas Armadas a cuestiones que son meramente para policías, pero estamos vinculados los policías a estas organizaciones criminales transnacionales, transnational criminal organizations, como dicen los estadounidenses. Entonces mandan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal a hacer, como dije antes, a hacer operaciones de las que no convencionales. Esto genera una problemática muy importante en cuestión de seguridad pública, de asesinatos, delitos de alto impacto en el país. Pero como está este otro elemento, el elemento del crimen organizado transnacional, que son los narcotraficantes, y habría que ver si este elemento es realmente conceptualmente un elemento que está poniendo en jaque al Estado mexicano, y aparentemente sí, porque grupos como los Zetas, o ahora el Cartel Jalisco Nueva Generación, los Rojos, los Caballeros Templarios, la familia Michoacán, generan un riesgo a la seguridad nacional porque vienen de otro país y vienen acompañados de elementos que formaron parte, por ejemplo, de las fuerzas especiales del ejército guatemalteco, que son los caibines. El origen de los Zetas, que los Zetas trajeron un modelo al país que se fue expandiendo a otros grupos y que dieron origen a la familia michoacana, después a los Caballeros Templarios y después ahora el Cartel Jalisco Nueva Generación, con un modelo que va más allá y que supuestamente cruza las fronteras, porque estos grupos, aparentemente, de acuerdo a la narrativa, están vinculados a grupos terroristas, inclusive porque les decía que los Zetas estaban vinculados a Al Qaeda o a Hezbollah. Vamos a ver, realmente no con mucha
no hubo mucho respaldo, pero la información que dio el Departamento de Seguridad Interior, el Departamento de Justicia, vinculaba a estos actores. Por eso estamos hablando de un tema de seguridad nacional, y esa es la justificación de la guerra contra las drogas y de la iniciativa Mérida. Operaciones antinarcóticos que van mucho más allá y que ponen en jaque la seguridad de México, principalmente la de Estados Unidos, porque México Estados Unidos fueron los primeros que en el siglo XX declararon la guerra contra las drogas. En este momento seguimos con esta confusión, con esta problemática, porque tenemos policías que se dedicaban a las labores de la seguridad pública, los delitos de robo, de entrada a propiedad privada, todo lo que tiene que ver con la policía a nivel local, a nivel estatal, la policía federal también. Entonces, en esta era, desde finales del 2006, se hace esta combinación, ¿no? Porque se meten operaciones no convencionales al ejército, a la marina, a actividades de policía. Y se plantea en ese mismo momento por parte de él, que era la cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública, que ahora está preso en los Estados Unidos, en Nueva York, Genaro García Luna, se planteaba una reforma policial. Ahora también los conceptos se vuelven a anular con la creación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, tenemos una policía semimilitarizada, que muy probablemente va a hacer ya un mando de defensa, y entonces tenemos que estas labores se conjuntan, porque tenemos una cuestión de seguridad pública, que son las labores de la policía, de la Guardia Nacional, pero con un mando militar, cuando estamos viendo cuestiones de defensa. Entonces, defensa y seguridad nacional, que tiene que ver con fronteras, migración también, por ejemplo, porque sabemos que después del 2019, cuando después llegaron las caravanas, y que Donald Trump, el expresidente estadounidense Donald Trump, amenaza con aplicar aranceles a todos nuestros productos, a todas nuestras exportaciones a Estados Unidos, las importaciones mexicanas en los estados de productos mexicanos en Estados Unidos. Entonces se manda la Guardia Nacional a la frontera sur a lidiar con un tema de orden federal, del tema de fronteras, que tiene que ver con seguridad nacional. Entonces no es tan sencillo distinguir entre una y otra cosa, y esto tiene que ver con una política de seguridad, de cooperación binacional, de una política nacional para luchar contra un flagelo que, además de existir, fue incrementado con la participación de las Fuerzas Armadas desde 2007 hasta la fecha, que nos ha llevado a cientos de miles de muertos a la fecha, después de 3 administraciones que no se ha podido superar Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, muy interesante. Aquí, después te voy a hacer otra pregunta, porque efectivamente, más tarde te la voy a hacer, porque efectivamente en el caso de Estados Unidos está Homeland Security, y también tienen otro organismo que es National Security. Es el encargado de la cuestión de seguridad nacional. Exactamente. Y así se traduce al español, pero también tienen otro department en National Security, que especialmente creo que ven temas de ciberseguridad. Es el Departamento de Justicia. Bueno, te lo comento porque en el año 2016, bueno, en la administración pasada, precisamente se quiso hacer una ley tanto de seguridad, pues está nuestra ley de seguridad nacional, que está desde el 2005, y se quiso hacer, impulsada por el PRI, una reforma para hacer una ley de seguridad interior, que precisamente fue rechazada por la fracción parlamentaria de Morena. Y actualmente ahora tenemos un problema, porque efectivamente vemos que una Guardia Nacional que estaba programada para ser de carácter civil, ahora ha pasado por completo a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero bueno, eso lo vamos a discutir, porque a lo mejor quizás tengamos que seguir el modelo estadounidense o pasar a otro modelo. Pero ahorita ya te vi, pero pues eso venimos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo quisiera preguntarte, maestro Juan Manuel, en el contexto político y económico, ¿cómo ves las políticas públicas en materia de seguridad nacional y defensa? Obviamente está la defensa, la Secretaría de Defensa que saca su programa nacional, está la Marina, está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a partir de Guardia Nacional. Pues, ¿tú cómo ves las políticas públicas ya operando a nivel interno? Como un comentario muy acertado que nos puso dentro de la mesa el doctor Jesús Gallegos, es entender que la seguridad nacional y los nuevos enfoques a partir del siglo XX tienen una parte de lo que se llama
una visión multidimensional y algo que se refiere a amenazas no convencionales. Entonces, cuando hablamos de seguridad nacional, podemos hablar de temas de salud, podemos hablar de catástrofes climáticas, podemos hablar de pandemias. Es muy interesante, este debate es planteado en la década de los 90, tanto por la parte de Barry Busan y por la parte de la Escuela de Copenhague, que nos hablan de este nuevo tipo de amenazas que no conocen fronteras y, oh sorpresa, en 2020 teníamos una vida que todos amábamos, posteriormente tenemos otra vida que vamos retomando poco a poco, pero ninguna nación estaba lista para poder enfrentar algo como lo que fue el COVID-19, con algunas excepcionalidades, como es el caso concreto de la misma República Popular de China, donde surge este tema. Ahora, en el ámbito de México, cuando hablamos de seguridad nacional, podemos aplicar de la misma forma. Esta parte de este empalme, de esta problemática de departamento de funciones, de esfera de influencia, que estamos viviendo con el tema de la seguridad pública, con el tema de la Guardia Nacional, de las instituciones de las Fuerzas Armadas que están combinando funciones, puede ser un tema que puede demostrarnos la gran confusión que tenemos en el ámbito del desenvolvimiento de políticas públicas. En 2019, el presidente decide mantener una institución que se llama la Policía Federal, que sí tenía muchos rumores, que tenía la parte de acusada de corrupción, pero la parte concreta de las 6 divisiones, podríamos decir, en las cuales estaba fundamentada la institución, una podríamos aceptar que estaba completamente, tal vez, vinculada al tema de la corrupción y vinculación con el crimen organizado, que era la parte de la división de regiones de la Policía Federal. Pero se decide desmantelar esta institución para crear y edificar una nueva. Eso es algo muy priista. Aquí para mi amigo Edgar Ortiz, algo muy de contar con las calles. Ya soy de Morena. De edificar desde las cenizas hasta arriba, pero tenemos el tema de que se nos presenta la Guardia Nacional como un paradigma de la seguridad pública, como una institución que va a tener una parte del accionar de algunas prácticas, de los métodos operativos técnicos de la parte de las Fuerzas Armadas, pero que en teoría iba a ser dirigida por un mando civil, que en la primera parte del gobierno fue el secretario Alfonso Durazo. Entonces, en este sentido, la institución no logra consolidarse, no logra tener una buena operación, y también va vinculada a la parte de que el 80% de los elementos son provenientes de la SEDENA, son provenientes de la SEMAR. El resto eran de la Policía Federal, pero ahora nos está planteando el tema de que en vez de que se transforme en ese brazo intermedio entre las fuerzas civiles y las fuerzas armadas, se transforme completamente en un nuevo tercer brazo dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí vemos cómo nuevamente, como dijo la profesora Correa, sigue la confusión, sigue el debate, sigue la incapacidad del gobierno por consolidar esa institución que es la respuesta a los problemas en el ámbito de seguridad pública. Ahora, por otra parte, también podemos decir que el tema de la pobreza, la desigualdad, el no encontrar un modelo económico que en México nos pueda dar una tasa de crecimiento más allá del 4 o 5%, se va a convertir en un tema trascendental para garantizar la prosperidad y el bienestar de este país. Tenemos aproximadamente casi, ya vamos a cubrir 4 décadas sin que se encuentre una alternativa, un modelo de crecimiento en el cual podamos crecer como un país económicamente más del 4 o 5%. La parte del presidente Carlos Salinas de Gortari, con toda la parte de los neoliberales, nos vendieron esta visión de que a través del sistema económico y del Tratado de Libre Comercio, este funcionamiento económico, íbamos a encontrar esa respuesta. No ha pasado. Y seguimos manteniendo tasas de crecimiento muy bajos que no son necesarias para poder garantizar un bienestar a la población. Otras esferas que pueden tener el tema de derechos humanos. Este país vive una crisis de desaparecidos. Vive también la parte vinculada a la incapacidad de gran cantidad de autoridades por prevenir lo que se conoce como la impunidad, que frente a un delito las instituciones de gobierno no puedan imponer una sanción que promueva el Estado de Derecho. Y eso puede ser una problemática porque va debilitando el Estado y puede causar problemáticas a futuros. Y esta esfera, al final de cuentas, lo que quiero decir es que podemos desplazarla a gran cantidad de temas: el tema migratorio, el tema de salud, el tema del cambio climático, la política energética, y todos ahí podríamos encontrar una respuesta a la seguridad nacional. La seguridad nacional es un enfoque muy integral, muy amplio, y que tiene que verse en las diferentes esferas.
Muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, por supuesto, un saludo a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en Facebook y en redes. Muchas gracias por acompañarnos. Desearíamos que estuvieran mejor aquí, pero bueno, vamos a las redes. Y bueno, doctora Correa, tú vives entre México, Estados Unidos, has trabajado tanto en nuestro país como en los Estados Unidos aportando sobre temas de seguridad nacional hemisféricos. ¿Cuáles son las amenazas concretas a las que se enfrenta nuestro país, tanto de nivel externo como a nivel interno? Es decir, el escenario internacional actual no está tan sencillo, no es fácil. Ya mencionaste hace unos instantes el tema del crimen organizado transnacional, que es un tema muy, muy fuerte que tenemos en nuestro país. ¿Qué otro tipo de amenazas existen y también que se generan en la propia dinámica interna de nuestro país? Sí, bueno, es importante entender que, y bueno, no politizando el tema tampoco, porque ahorita en el espacio público encontramos dos visiones, dos versiones, ¿no? La visión oficialista, en el sentido de que todo ya ha cambiado, de que ahora la estrategia de seguridad ha cambiado completamente y que vamos por buen camino, y por el otro lado existe otra crítica en el sentido de que este país está militarizado, este país está muy mal, los problemas de seguridad han hecho ingobernable al país. En realidad, creo que las causas fundamentales de la violencia en México, del crimen organizado y de la llegada del crimen organizado se mantienen relativamente estables y creciendo, derivado de la pandemia y de, obviamente, la problemática económica causada por las medidas para ayudar a la pandemia, principalmente lo que está pasando en Estados Unidos. Elevadas tasas de inflación por ese exceso de efectivo, ¿no? Por los programas que se implementaron, y bueno, obviamente la pobreza, la desigualdad, la extensión de este tipo de modelos criminales como las pandillas centroamericanas, que vienen trayendo un número importante de personas que ya venían llegando. Por eso quiero decir, no podemos simplemente decir todo pasó antes y no está pasando nada, o está pasando todo ahora y estábamos mejor como estábamos antes, sino hay que entender cuáles son las causas de raíz, cuáles son las amenazas. Okay. Las amenazas son de tipo socioeconómico, y en este sentido hay que entender por qué la gente participa en estos grupos, por qué la gente quiere formar parte de la delincuencia organizada, por qué no vale la vida, por qué puede ser parte de un grupo de sicarios que trabajan para una organización de este tipo, porque no encuentras una posibilidad de hacer las cosas de una forma lícita. Obviamente hay todo un contexto también institucional, corrupción, instituciones que no trabajan bien en un espacio también de dominación, en un hemisferio donde sabemos que domina la doctrina Monroe, y que muchas de nuestras decisiones están apegadas a las decisiones de nuestra cooperación con nuestros vecinos y en el concepto de Norteamérica. Norteamérica es muy importante, y la visión que tenían los presidentes pasados, vamos a hablar de este siglo, de vincularse a este esquema de Norteamérica y concebirnos como una región donde nuestras amenazas tenían que ver con las amenazas de Canadá y de Estados Unidos. ¿Y cuáles son? Los terroristas, el crimen organizado transnacional, que es un concepto muy amplio, porque el crimen organizado transnacional no solamente se relaciona con el narcotráfico, y el narcotráfico no solamente se centra en México, ¿no? Eso es algo muy importante, porque para los Estados Unidos el tema de la delincuencia organizada transnacional tiene que ver con terrorismo y con narcotráfico, y siempre viniendo del sur, o viniendo del Medio Oriente, o viniendo de otra parte, pero llegando por las fronteras. En ese sentido es muy importante que para nosotros nuestros mayores riesgos están vinculados a la pobreza, a la desigualdad, a la llegada de muchas personas del sur. Y no estoy diciendo que la pobreza o que la desigualdad sea un problema de seguridad para nosotros, pero viene apegado con muchos actores criminales que obviamente aprovechan de estas personas para perpetrar ciertos crímenes, y además de todo para extraerles las rentas, ¿no? El tema de la migración es un tema muy delicado, porque Estados Unidos cierra sus fronteras y México se ve de alguna forma dirigido hacia controlar sus fronteras, pero no puede controlar tantas personas que vienen de países con situaciones muy complicadas, y no solamente de Centroamérica, sino del resto de América Latina, y ahora también de otros países como Ucrania,
como Rusia. De hecho, los rusos llegaron, varias personas de este país llegaron a la frontera ya de forma más visible en noviembre del año pasado, antes del conflicto en Eurasia. Y entonces, en este sentido, también, cuando empieza el conflicto en Eurasia, la invasión rusa a Ucrania, llegan las personas, los refugiados de Ucrania, a la frontera con Tijuana. Cambia la política y ahorita van a llegar directamente a los Estados Unidos, con las redes de tráfico humano ya están operando y vienen también, porque la gente viene muy vulnerable, vienen también las redes de trata de personas. Esto es crimen organizado transnacional. No estamos solamente hablando de narcotráfico, sino estamos hablando de muchos grupos que cruzan fronteras y que pueden también, por la debilidad del país, de los Estados Unidos, la fragmentación que hasta ahorita, la polarización de Estados Unidos, también vienen también por la frontera sur. Entonces eso también es muy importante considerar. Para México sí está vinculado a América del Norte, sí está vinculado efectivamente a América del Norte, no como decían nuestros presidentes anteriormente, en el sentido de que todo iba bien, pero nuestros retos son económicos, pobreza, desigualdad, más aparte la migración, y entonces todas las amenazas para Estados Unidos sí, de alguna forma, también están vinculadas a México, a la pobreza y al conflicto en Eurasia, y al conflicto que se puede expandir a países como Taiwán, porque también el tema de Taiwán ahorita puede explotar, y el tema también en otros países, porque las redes de tráfico humano están operando de una forma muy importante, y llegan para Tijuana, llegan para Tapachula, gente del continente africano. El continente africano también, lo que está pasando en Somalia, Estados Unidos llega a Somalia supuestamente por la expansión de grupos terroristas, y quizás en la zona de Nigeria va a ser un polvorín también. Entonces tenemos muchos retos, muchos riesgos a la seguridad que vienen vinculados a la problemática económica, la crisis económica y la crisis de seguridad en otros países. Es muy Me quedo con esta reflexión de que nuestros gobiernos anteriores decían que todo iba bien, pero todo estaba mal. En fin, y ahora, bueno, no voy a entrar en el tema, pero ya dice de morir nuestro futuro. Doctor Gallegos, amenazas concretas para la seguridad nacional de nuestro país. Bien, definitivamente coincido con lo que ya ha comentado la doctora Guadalupe Correa. Quise añadir algunas más y que están en esta distinción, pero permítanme dar cuenta de un registro. Es importante porque esclarece notas. Se habla de riesgos y amenazas de manera indistinta y no son lo mismo. Y es importante diferenciarlos, al menos en principio, para tratar a partir de ello de hacer una tipología de esta respuesta que está haciéndose. De manera general, la amenaza desde luego tiene un carácter hostil y deliberado y amenaza la permanencia del Estado mexicano, y puede ser tanto de carácter estatal como antropocéntrico, es decir, de grupos, en este caso criminales. El riesgo en la literatura y generalmente en la opinión pública se ve solamente como una condición de probabilidad, y no es necesariamente. La amenaza establece un cuestionamiento de la permanencia del Estado-Nación, y eso es importante. El riesgo al desarrollo nacional, son dos aspectos diferenciados. El riesgo no tiene un acto hostil y deliberado en contra de las autoridades o en contra de la sociedad. Puede ser de carácter antropocéntrico y natural, y es ahí donde vienen algunos de los que nos han mencionado y que son muy importantes. El reporte global de riesgos del Foro Económico de Davos, otras voces también lo han hecho referente. Estados Unidos lo ha comentado. Cambio climático, desde luego es un riesgo, y los efectos de este cambio climático lo estamos observando. El calentamiento global, por supuesto, desertificación, incendios que generan riesgos. ¿Y por qué hacia la seguridad nacional? Porque lo estamos viendo en términos multidimensionales y ampliados, y en ese sentido es muy distinto de hablar de antagonismos y amenazas a la seguridad nacional, que sí tiene que ver con el crimen organizado, con esta actividad pues más clara y puntual, expuesta por el tráfico ilícito de personas, el tráfico de especies endémicas que también afectan, por supuesto, este orden estatal, la soberanía del Estado en sí mismo. ¿Qué otros? Desde luego, el desempleo, el subempleo, la desigualdad, la crisis de vivienda, el tema de las pandemias que se han mencionado, son riesgos. El problema, por ejemplo, de distinguir en qué sentido es un riesgo la pandemia y en qué momento se vuelve una amenaza, tiene que ver más cuando las decisiones son deliberadas.
no controlar las fronteras, permitir un flujo, un desplazamiento poblacional, sabiendas de las condiciones que esto implica para vulnerar la seguridad de un Estado, y desde ese ángulo podríamos concurrir en una serie de aspectos. ¿Por qué quiero ser específico? Porque si no, de otra manera me parece que llegamos a una confusión, y todo es riesgo y todo es amenaza, y no necesariamente, porque las capacidades del Estado están determinadas en función también de valorar ese tipo de condiciones. Lo voy a poner de una manera bastante peculiar y quizá pueril, ¿no? Al final del día podemos hablar, ¿estás enamorado o solo quieres a la persona? Pues el filósofo de la canción decía que no es lo mismo amar y querer. Lo mismo es acá, y lo digo pues, es una cuestión pueril. No es lo mismo hablar de amenazas que de riesgos, aunque conlleva una serie de acciones que instrumenta el Estado. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que no se ha comentado acá en la mesa, creo que es importante porque yo lo delineó Juan Manuel, y también lo comentaba en otros diálogos que escuchaba la Guadalupe Correa, es el tema del territorio, la comprensión del territorio. La territorialidad, la desterritorialización, la idea física de ese territorio, marítimo, espacio aéreo, espacio terrestre, espacio ciberespacio, por caso de Juan Manuel, o espacio ultraterrestre. Y en ese sentido hay una tensión importante. Por ejemplo, ¿cómo ejercemos la soberanía en el ciberespacio? ¿Es posible? ¿Con base en qué criterios? ¿Con base en qué capacidades ejercemos este ejercicio de territorialidad y de comprensión de las fronteras también, que comentaba la doctora Correa hace un rato? Cuando las fronteras están desde una perspectiva de borderline o de frontier, o en este caso el territorio también de espacialidades. Y no nos voy a llevar a toda la visión teórica de lo que ello conlleva, pero finalmente tenemos que comenzar a establecer en el territorio una nueva comprensión. El caso que nosotros tenemos en México, recientemente se ha decidido que los jóvenes pueden empezar a entender el territorio no solamente como esa imagen que tenemos de cuerno de la abundancia que nos han dicho terrestre, sino también con todo lo que es la zona económica exclusiva. 3 millones de kilómetros cuadrados que amplían a 5 millones el territorio que tendría el país. Y no tenemos una comprensión de lo que significa la seguridad nacional en el ámbito marítimo. Por estos criterios, de una nueva comprensión del territorio y de las fronteras, de nuestras nuevas fronteras en el espacio exterior, por ejemplo, que no estamos considerando. Estados Unidos, hace un par de años, con la administración de Donald Trump, establecía ese nuevo registro de una fuerza para el espacio exterior, por lo que se ha mencionado, ya insistir en todo ello. Por eso, cierro esta participación, querido doctor Edgar Ortiz. Es importante tener criterios que permitan armonizar nuestro diálogo, porque de otra forma hablamos y hablamos y hablamos y nos entendemos, pero no necesariamente estamos llegando al fondo del asunto, porque en ese entendimiento hay muchas fisuras, hay muchos ejercicios, por supuesto, que se politizan y que llevan a dispersar el análisis. Yo considero que de ahí también deviene la definición y la posibilidad de permitirnos fortalecer con estos conversatorios, con estos diálogos, y para aquellos que se están integrando en estas revisiones, elementos que den certidumbre, porque aquí el diálogo, como mencionaban, es en tiempos de incertidumbre, y un tiempo de incertidumbre se da cuando no sabemos qué se está entendiendo por una amenaza, por un riesgo, o que creemos que todo es amenaza, o que creemos que todo es riesgo, solamente porque es probable. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. No te preocupes. Estaba recordando. Así debe de ser, hay que fijar posturas. Las medias tintas nunca triunfan. Más vale estar con Dios o con el diablo, porque las medias tintas nunca triunfan. Muy amable, doctor. Doctora Correa, ¿cuál es tu evaluación de este gobierno en materia de seguridad nacional? ¿Cómo lo puedes catalogar? Pues es difícil. Seguridad nacional. Seguridad nacional, ¿no? Seguridad nacional. Pues sí, porque se confunde, ¿no? Se confunde. Es importante el uso de términos, pero luego la gente entiende los términos de manera diferente. Por eso somos politólogos y todos los científicos sociales tienen como diferentes entendimientos de los términos, ¿no? Y se utilizan, por ejemplo, en el tema de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. No necesariamente todo es muy claro, ¿no? Porque metimos el tema de la seguridad nacional, el tema de la seguridad pública en México. No es tan sencillo. Entonces, ¿cómo evalúo
evaluó el tema de la seguridad nacional? Pues mira, creo que es difícil, después de 4 años, resolver una situación tan compleja como en la que hemos estado tantos años. 2 administraciones donde la seguridad pública pues se vinculó al tema de la defensa y la seguridad nacional, de los dos, o sea, porque Estados Unidos tiene un departamento de la defensa, tiene un National Security Agency, que no es como una secretaría, es una agencia, que hacen pues, todos los estudios, ¿no? No lo operan como el departamento de seguridad no es un área operativa. Exactamente. Ellos sí saben bien lo que quieren y sí tienen a su cuerpo operando, ¿no? Pero cuando trabajan con nosotros, aquí en el Ministerio, bajo la doctrina Monroe, es un poco distinto. Pero el tema de seguridad nacional, creo que México tiene claro que tiene que colaborar con los Estados Unidos o que necesita colaborar con los Estados Unidos por la dependencia que tiene. Y el tema migratorio ha sido en este momento quizás algo central para cuestiones de seguridad nacional, gestión de fronteras. Y México ha colaborado directamente con los Estados Unidos, aunque no lo quiera decir, pero toda la política de esta administración de Andrés Manuel López Obrador ha estado ceñida a Washington, al gobierno de los Estados Unidos. Durante el periodo del presidente Donald Trump, México y Estados Unidos operaron una estrategia en frontera sur y este discurso, ¿no? de los flujos ordenados, que no han sido ordenados porque se han hecho tan importantes, pero sigue con Estados Unidos. Aceptan el regreso, ¿no? de Quédate en México, que no ha sido mediatizado, pero ya continúa, y México está recibiendo a las personas para que se opere, para que Estados Unidos siga operando el programa Quédate en México, Migration Protection Protocol, que fue tan criticado que lo operó y lo implementó por primera vez el presidente Donald Trump después de la llegada de las caravanas ciudadanas. Y bueno, en cuestión del título 42, México aprobó que se aplicara el título 42 y que se regresara directamente, porque ya no se podían, los migrantes no podían pedir asilo, los migrantes, los que buscaban refugio ya no podían pedir asilo. Entonces estoy hablando de los riesgos a la seguridad nacional. México se ha ceñido en este espacio, que es un riesgo, amenaza o como le queramos llamar, porque bueno, tiene razón, la probabilidad, pero en los reportes de agencias de Estados Unidos se utiliza threat or risk, a veces se utiliza muy indistintamente, que no se debería, pero pues se utiliza. Entonces, ¿qué otro tipo de problemáticas tenemos en cuestión de seguridad nacional? Pues bueno, la presencia de grupos de narcotráfico y grupos criminales paramilitares en regiones muy específicas. Por ejemplo, pienso en el caso de Guerrero, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, por ejemplo. Entonces, tenemos grupos que no necesariamente están directamente relacionados con el tema del narcotráfico, aunque aparentemente sí, aparentemente es una lucha entre el cártel de Nueva Generación y cártel de Sinaloa, pero no estamos seguros porque también hay intermediarios y grupos de sicarios que están operando en estas regiones y no hemos estudiado muy bien lo que sucede. ¿De dónde vienen estos grupos? ¿Quién los entró? ¿Y para qué están en ciertos espacios? En ciertos espacios que son ricos en recursos naturales, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Sonora y en el caso de Zacatecas. Sin querer especular, pero se relacionan con la existencia de minerales raros, con la existencia de litio y otras reservas. Entonces, esto es una cuestión que el gobierno no ha podido resolver. Y no por la incapacidad, sino quizás porque llegan estas nuevas amenazas a la seguridad nacional que no podemos, que no se pudieron ver. O sea, realmente es difícil porque vienen de otro lugar y no se está haciendo una investigación, no se está haciendo inteligencia para entender la seguridad. Creo que hemos fallado, la administración presente ha fallado de alguna forma, pero al mismo tiempo heredó una situación muy complicada, donde muchas de las áreas en el país estaban dominadas, controladas por actores criminales paramilitares, actores militarizados, que derivaron también de una lucha con las fuerzas armadas. Entonces, no se ha resuelto la problemática, se ha extendido en algunas regiones, pero también ha bajado en otras. El tema de la seguridad pública nacional, aquí sí, en la capital, en la Ciudad de México. Y también a nivel nacional, el número de homicidios ha bajado ligeramente.
no se ha hecho un buen análisis y se ha politizado bastante el tema. Pero creo que el tema migratorio y el tema del paramilitarismo criminal, todo vinculado también a posibles relaciones entre inmigración transnacional, o sea, la inmigración bien, extracontinental, grupos terroristas o conflictos en otros países y cuestiones de riesgos que tiene que ver con Estados Unidos, estas son las cuestiones más complicadas y todavía no vemos claro. No vemos claro. Entonces es difícil hacer una evaluación, encontrándonos después de un periodo en el cual no pudimos evaluar, no pudimos estudiar el campo por el tema de la pandemia y también porque son nuevos retos, son nuevas amenazas ahora sí. Muchas gracias, doctora Correa. Pues sí, muy preocupante el escenario. Hay muchos temas que están inciertos en incertidumbre. Bien, y en ese sentido, con las nuevas amenazas, a ver, maestro Juan Manuel, a ver, me interesa este tema de seguridad nacional, especialmente este tema cibernético, a los jóvenes y a los que somos millennials, nos llama mucho este tema. Este tema de ciberguerra, ciberdelincuencia transnacional, ciberterrorismo. Estamos preparados, por ejemplo, nuestras instalaciones estratégicas que tenemos, que en buena parte dependen de la tecnología digital, y también de que hay agentes externos que de manera intencional, como decía el doctor Gallegos, es decir, que de manera hostil y clara cometen una serie de actos delictivos y de violencia, y que incluso en la literatura en particular mencionan a ciertos países, voy a mencionarlo con toda la claridad, China, Rusia, etcétera, que son países que se dedican a cuestiones, o que pareciera, o por lo menos esa es la acusación que cierto sector académico maneja, de este tipo de ciberataques a nivel global. Te acabo de decir, aquí están nuestros amigos rusos, doctor, de una vez ahora es cuando. No, bueno, creo que en la parte, por ejemplo, de un tema, como es el caso concreto de ciberseguridad, pues tenemos que ver que se tiene que ver con diferentes enfoques. Un enfoque muy concreto sería el tema de seguridad nacional, ciberseguridad. Bien, por ejemplo, el doctor Gallego lo conoce muy bien. Yo creo que tanto las Fuerzas Armadas de México, tanto la Secretaría de Defensa Nacional como la Secretaría de Marina han dado pasos muy estratégicos en el ámbito de entender cómo puede ser vulnerable el Estado-Nación del ciberespacio. En el caso de la Marina, tiene una estrategia institucional de ciberseguridad. En el caso de las dos instancias, tiene un glosario de términos para entender ciberamenazas, y ahí creo que están muy bien estructurados. Hay una buena parte de coordinación con lo que es la parte del MICIBER, la Secretaría de Marina, con la parte de la unidad cibernética de la parte de la Sedena, y concreto también con lo que se conoce como el CER, el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, que está coordinado bajo la administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, en la parte concreta de ciberdelitos, ahí creo que sí es una laguna muy sensible, porque si bien la parte de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la Guardia Nacional, han creado unidades, han creado políticas para captar el tema de los ciberdelitos, todavía es un tema muy ambiguo en el caso concreto de México. Y no solo en el caso concreto vinculado a la parte de que no existe una legislación, un código, una norma para identificar qué es un ciberdelito, y también en la parte vinculada a la parte de cuando se les presenta a un abogado litigante actualmente de cualquier despacho que atienda un tema de ciberdelincuencia, es un tema muy brumoso para ellos. O sea, no saben cómo proceder, no hay precedentes, no saben cómo personalizarlo, no hay un marco referencial efectivo, y esto aunado también en el ámbito de que no hay buenas medidas, protocolos de protección de la información en la parte de política de ciberseguridad, ya sean instancias gubernamentales o privadas, sí es un tema muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque las nuevas partes, como se va moviendo en diferente ámbito de políticas delictivas, está evolucionando de forma muy tajante. Por ejemplo, la trata de personas se mueve a través de redes sociales como Facebook, se mueve a través de redes sociales como Twitter. La parte, por ejemplo, de compra ilegal de cualquier cosa, o hay una cantidad tremenda de canales de Telegram
en las cuales ustedes pueden comprar armas, pueden comprar drogas, pueden comprar otras cosas que te voy a decir, que tienen la parte vinculada a la parte de la encriptación, la parte de que se sube un mensaje, y esta red social que está superando WhatsApp en diferentes ámbitos, la información se elimina después de 24 o 48 horas. Y eso está promoviendo un contexto muy ventajoso para que proceda la parte de la ciberdelincuencia. Finalmente tendrás que entender la parte del nivel individual. También tenemos, como nosotros, una cultura de elementos mínimos en el ámbito de ciberseguridad, tener un poco más una cultura, entender qué es la ingeniería social, porque ese es un tema muy trascendental. A veces se nos vende la imagen esto de super hacker, programador, que está en un lugar oscuro, brumoso, con su capucha, haciendo diferentes cosas, pero a veces no es tan complicado cuando se entiende que la ingeniería social. La ingeniería social es utilizar los errores humanos para poder explotar sistemas de información, aplicaciones, tecnologías. ¿Cuándo les hacen ingeniería social? Cuando ustedes están distraídos en su teléfono y alguien puede descubrir cuál es su clave para desbloquear el teléfono. Cuando el novio o la novia celoso les agarra su teléfono, el tóxico se va a su compu y con su compu liga el WhatsApp de su teléfono con el WhatsApp web y ya puede ver con quién están hablando ustedes y les descubre que no saben cómo reportar otra vez. Y pues ahí en una de esas explota en la casa y alguien va a tener que dormir en el sillón. O sea, esa inclusive a mí me invitaron a dar una plática sobre ingeniería social a legisladores del Congreso de la Ciudad, del Congreso Federal, y cuando me enteré ahí por el pasillo cuántos se los habían aplicado, no, también tenemos la responsabilidad individual. Entonces tenemos que ver las buenas esperas. Claro, gracias. Bien, nos falta la parte de propuestas y conclusiones porque es importante que escuchemos las propuestas de ustedes. Pero el tiempo nos está ganando rotundamente y si ustedes tienen inconveniente pueden abrir el micrófono al público por si alguno de los asistentes quisiese hacer alguna pregunta en particular sobre el tema que estamos tratando de seguridad nacional. Nada más que le pueden decir su nombre, si provienen de algún espacio en particular y nos puedan comentar. Adelante, por favor. Bueno, la pregunta es a la doctora. Mi felicitación, doctora. Ha sido una exposición con conocimiento y experiencia. Bueno, el doctor Edgardo Buscaria hace muchos años en alguna conferencia decía que éramos un estado fallido. Yo estoy convencido de ello porque siendo abogado pues enteramos de muchas cosas y desafortunadamente gente de crimen organizado confesado que su socio mayor es el presidente de la República. Eso es algo muy grave y son situaciones que pues... Y además no es hablamos de anteriores también, o sea, no es una cuestión novedosa o algo súper secreto, eso cada fin de sexenio se va a saber. O sea, siempre al final del sexenio va a salir todos los encuadres. La pregunta es, ¿qué tanto conviene tener militarizado por sí la Guardia Nacional? Igual, gente cercana al general que ahorita dirige la Guardia Nacional, no se contratan civiles, van a ser puros militares, ¿no? Hasta la secretaria va a ser militar. Entonces, ¿cuál es la conveniencia de ello? Y la última es, bueno, cuando trabajé en la PGR, bueno, mi nombre es Jorge Alberto Amador, pueden verme también en Google o en cualquier buscador. En la época del presidente Cedillo, yo trabajé en PGR y de repente nos pasaba algo muy simpático, agarraban a grandes capos, pero el procurador no lo sabía, teníamos que preguntarle a la DEA. Entonces no sé si actualmente la DEA tenga un papel importante en México o ya lo haya dejado de tener, porque inclusive Marisela Morales en alguna situación que pasó en Baja California tenía que preguntarle a su delegado en Baja California, porque los de la DEA ya le estaban informando al presidente, ¿no? Antes que a la misma procuradora de la República. Entonces, ahí sí sería nada más la pregunta en general: ¿qué tanto es bueno que los militares estén en esto? Tenemos a un presidente que le ha dicho que se iba a sacar y ahora militariza todo, ¿no? Entonces, sí estamos
Es una situación muy Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Y ahí atrás. Vamos a juntarlas para que se conteste lo que solo bloque. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Diego, soy egresado de Relaciones Internacionales de Zaragoza. Mi pregunta va orientada sobre una institución o un organismo que no se mencionó, pero en esta administración, como le pasó a la Policía Federal, se intentó suplantar o renovar, que es el caso del CISEN, ahora que es Centro Nacional de Investigación. ¿Qué sucedió? ¿En verdad cambió, se eliminó, brilla por su ausencia o sí está realizando alguna labor de seguridad nacional? Bien, gracias. Ahí atrás tenía que ya participar. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Contreras, vengo de Campus, estudio la carrera de Relaciones Internacionales y tengo dos preguntas. La primera va encaminada hacia, en algún momento de la práctica mencionaron que los conflictos en Michoacán se relacionan de cierta manera con lo que quieren alcanzar, pero quizá no tiene tanto foco, o quizá no son de la misma, no están abarcados de la misma manera. ¿Por qué se debe eso? ¿Esos conflictos en algún momento van a afectar la relación que tiene México con otros países? Si sí afecta, ¿cómo se podría solucionar? ¿Hay manera de solucionarlo? Y la otra va acerca del tema de ciberseguridad. No se ha presentado, o por lo menos no que yo sepa, algún evento de ciberseguridad que afecte directamente a México. ¿Le convendría a México generar un plan en contra de esto? Y sí, ¿cuáles serían como los principales pasos a seguir o qué es lo que se tendría que enfocar para poder tener un plan para estar en contra de un posible ataque? Claro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Adelante, por favor. Hola, me llamo Flor, soy de la carrera de Relaciones Internacionales. Soy igual de Mente, pero del campus Cutlavo. Mi pregunta va derivado sobre las caravanas migrantes que hubo y sigue habiendo aquí en nuestro país. Derivado a esto, sabemos que muchas de las personas que quedan aquí en México, debido al programa que mencionó la doctora, que es Quédate en México. Entonces, hay muchas personas de diferentes partes de Centroamérica que se están quedando en diferentes partes del país. Mi pregunta es, ¿qué tanto va a afectar a México? Porque muchas de esas personas no tienen los suficientes recursos para un progreso que ayude a nuestro país. Y eso deriva a los médicos que el presidente quiere traer, como los cubanos, pero no tienen lo suficientemente la capacidad porque no conocen en primer lugar el pueblo mexicano y el pueblo mexicano no los conoce a ellos. Entonces, ¿qué tanto nos puede afectar en este tiempo de incertidumbre? Porque México no está económicamente bien, ni en seguridad nacional tampoco está bien. Entonces, ¿cómo México nos va a apoyar? Porque a nosotros los mexicanos, y cómo también puede apoyarlos a ellos que tienen el derecho por ser migrantes. Gracias. Bien, gracias. Si les parece, contestan las 4 preguntas, 2, 3. Intentaremos. Intentaremos. Gracias. Contestar las 2 minutitos para cerrar, hacer el cierre correspondiente. Comenzaremos, ya acabaste tu micrófono, Juan Manuel, entonces, no sé. Perfecto. La doctora Juan Muchas gracias. Pues la pregunta es muy buena, la verdad es que estas preguntas no terminaríamos de contestarlas en muchas horas, de verdad. Yo voy a contestar en lo más que pueda estas preguntas porque son muy complejas. En el tema del Estado fallido, de la DEA, de la militarización o de la... No me gusta utilizar esta palabra porque ya tiene un peso político y seguridad sin guerra y los estudiosos del tema también van vinculados con otros intereses. Pero bueno, sabemos que Estados Unidos ha tenido un papel clave en la cuestión de la lucha contra el narcotráfico. La lucha antinarcóticos ha sido guiada por los Estados Unidos. El papel de la DEA ha sido fundamental en el hemisferio. Es interesante que la DEA sabe todo, conoce todo, domina los territorios. Ahorita ya está perdiendo su espacio aquí en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ido quitándole las prerrogativas a la DEA en particular. La DEA ha estado en otros países, por ejemplo, en el caso de Colombia, y ahí es donde pues central su función. La DEA es una agencia antinarcóticos y ellos no han hecho absolutamente nada antinarcóticos porque Estados Unidos tiene ahorita un problema
de adicción y un problema de muertes por sobredosis como nunca antes en su historia. Los billones de dólares desde la creación de la DEA el siglo pasado han servido de nada. Entonces, si algo está fallido, pues es la DEA, la principal agencia fallida de todas las agencias estadounidenses, por el tema de las drogas. Después de la declaración de la guerra contra las drogas del expresidente Richard Nixon, y después poco después de la creación de la DEA, pues tenemos un problema, ¿no? Y la agencia fallida. Pero lo que sí pueden hacer es un control geoestratégico en la región, en el continente, en el hemisferio. Entonces, realmente ellos saben mejor, ellos han determinado nuestras políticas antinarcóticos. Las políticas antinarcóticos, ¿se acuerdan de este momento después del asesinato de Kiki Camarena y después de todo la certificación que los Estados Unidos hacían a los países a ver si habían luchado para su guerra? Entonces, eso es lo que ha pasado en un esquema de gran desigualdad en términos de poder geopolítico. En la cuestión de la cuestión militar y de la utilización de la Guardia Nacional, hemos llegado a un punto en el cual el presidente mexicano prometió abrazos y no balazos. Tampoco me gusta decir eso porque también es una carga política muy complicada y que realmente no nos permite entender lo que está pasando. Pero ellos se hablaba, durante el periodo de transición, se hablaba de este tema de la amnistía, de la política de drogas, de vincular toda la política de drogas. Yo fui muy crítica de ese debate durante el periodo de transición en el año 2018, después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación. Y cuando llegan ellos a gobernar, se dan cuenta de que mucho del territorio sí está controlado por grupos que están altamente armados y que operan como ejércitos de civiles armados, que operan de forma muy organizada. Yo estudié el modelo de los Zetas y bueno, la expansión de este tipo la configuración de los Zetas, la expansión hacia otros lugares del territorio nacional. La expansión de un modelo así por todo el Pacífico ahora mexicano, porque ahora en el Golfo hay una fragmentación de esas organizaciones como el Cartel del Golfo y los Zetas, que eran exactamente igual, que operaban como una especie de civiles armados muy organizados. Perdón. Entonces, bueno, no hay de otra, no había de otra, porque las personas que viven en esos lugares entienden la problemática y estos grupos ya están armados, no pueden estar solos. Si tú dices, bueno, voy a crear una policía, ¿de aquí a cuándo? Si no hay plazos. Entonces, el gobierno mexicano decidió hacerlo todo militar y no hacer esta transición de lo militar a lo civil. ¿Por qué? Porque vio la cuestión quizás muy complicada, o era más sencillo militarizar la seguridad pública, porque en el corto plazo y en el mediano plazo no iba a poder lograr nada. Y la llegada de grupos criminales paramilitares que no están vinculados al narcotráfico también es un problema muy importante. Entonces, por otro lado, lo último, que el señor, ¿cómo se llama? Que mencionó, Buscaglia le encanta lo del Estado fallido, le encanta decir que México y América Latina somos unos estados fallando y que yo creo que deberían de declarar a las organizaciones criminales como grupos terroristas, lo cual tiene implicaciones fundamentales en toda la política de defensa de los Estados Unidos, inclusive porque ellos pueden, lo que dijo Donald Trump, si ellos no pueden con sus malos hombres, vamos a mandar. Entonces, por ahí el señor Buscaglia tiene un discurso muy peculiar al analizar el Estado como fallido, y el vincular a las organizaciones con terrorismo tiene implicaciones que afectan la soberanía nacional de una forma que no nos podemos ni imaginar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese señor también, porque ese señor tiene un discurso muy particular que podemos analizar en otro momento. Sí, muchas gracias. Maestro Manuel, 2 minutos. Sí, súper rápido. La parte de la militarización, ¿qué tanto conviene la Guardia Nacional? Lo veo polémico. ¿Por qué? Porque yo creo que la Guardia Nacional no ha terminado por nacer. Existe en el papel, pero operativamente está coordinada por Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, y la parte táctica de los despliegues es completamente serena. Entonces, ¿qué debilidad en un ámbito de evaluación de políticas públicas yo veo ahí? Que es una institución dividida en 2 secretarias de Estado que no necesariamente se pueden empatar completamente. Entonces, esto puede ser un peligro, porque en México, cuando cambia la presidencia, cambia el gobierno, el presidente es un nuevo operador, es una nueva era, y con un decretazo pueden echar para abajo la Guardia Nacional, como echaron a la Policía Federal, y vamos a encontrarnos otra vez
con una debilidad estructural muy fuerte. Y es un dilema muy fuerte vinculado a lo que está proponiendo el presidente de hacerlo el tercer brazo armado de la Sedena. ¿Por qué? Porque si no hace el tercer brazo armado de la Sedena puede sobrevivir en el largo plazo, pero nos va a llevar nuevamente al debate de qué es seguridad pública, qué es seguridad nacional y dónde está empatando eso. En el parte del CNI, yo creo que el cambio no es tan abrupto. Yo creo que sigue operando, el CISEN sigue operando bajo el tema del CNI. Y el tema aquí que una muy buena amiga, una investigadora de seguridad e inteligencia, que se llama Paloma Meneza Cortés, que plantea, es que sabemos muy poco realmente de qué es el CISEN, sabemos muy poco realmente qué hace el CNI. Es muy contrario, por ejemplo, en la parte de cuando vemos el tema de los sistemas de inteligencia de Estados Unidos, hay un libro buenísimo de Amy Segar, que estamos discutiendo unos amigos en una especie de Twitter, que se llama Espías, Mentiras y Algoritmos, de que en Estados Unidos se vende que la CIA, el FBI, la parte de la NSA son todos grandes agentes que salvan el país día a día constantemente, pero nosotros que sabemos realmente de nuestro sistema de CNI, que es nuestro servicio secreto, a los que no lo conozcan, sabemos muy poco. Y cuando sabemos algo, tenemos grandes obras vinculadas a su historia, como es el libro de Jorge Torres, como es el libro de La Charola, del doctor Sergio Aguayo, que no necesariamente nos dan una visión muy positiva de qué tanto funge esa inteligencia a la parte de la seguridad del Estado mexicano. Ya para cerrar, en la parte de ciberseguridad, México sí ha sufrido ciberataques relativamente importantes. En 2018 nos hackearon dos veces el SPEI, nos robaron 400 millones de pesos en cada uno de esos, y fue una forma de organización de comando cibernético que se llama APT, Advanced Persistent Threat, y que nos robó fue una APT de Corea del Norte. Nosotros no tenemos nada que ver con un país como estos, pero por ese caso han hackeado a Pemex, han hackeado a la Economía, han hackeado a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pero no ha habido este ataque espectacular como puede ser Pipeline Colonia en Estados Unidos, como es el caso de Estonia, como es a destruir una infraestructura crítica, una pérdida de inteligencia, y ahí sí creo que tenemos una habilidad estructural muy fuerte, ojalá no pase, tocamos madera, pero si llegara a acontecer, el Estado mexicano sí estaría en un muy severo problema. En el tema de migración, pues creo que estamos muy mal, comparto completamente la parte con la doctora Guadalupe Correa. Hemos subordinado toda esa política a los intereses de Estados Unidos con el acuerdo migratorio, y eso habla muy mal de nosotros en el ámbito de derechos humanos. Gracias. Doctor Gallegos, por favor. Gracias a todos, y definitivamente son preguntas complejas, podemos permitir muchos minutos, horas discutiendo todo esto. Yo diré dos comentarios. El primero tiene que ver precisamente con a quién escuchamos y qué escuchamos. Voy a ser polémico, tratando precisamente de provocarles algo más. Eduardo Buscaglia utiliza un concepto que es obsoleto, Estado fallido. Es un concepto de la primera década del siglo XXI. En el siglo XXI, en la tercera década, utilizamos estados frágiles, por ejemplo. Hay índices de fragilidad, hay una discusión sobre el Estado de Derecho. Y en efecto tiene una condición obsoleta porque tiene una intencionalidad política. Miren, hasta Trump, y se politiza todo, hasta Trump lo cumplió. Solamente la doctora Correa lo debe saber también perfectamente. La aplicación del acta patriótica, cuando se define a un grupo como el narcotráfico como un ente terrorista, implicaría ir a los recursos. ¿Y dónde están los recursos, por favor, del narcotráfico? El lavado de dinero importante en los bancos de Estados Unidos. Así que es un efecto boomerang, no lo van a aplicar. ¿Tiene otro sentido? Claro, hacerse presente, pero es obsoleto. Y tan es obsoleto que precisamente requiere en esa competencia dar cuenta de una serie de criterios. El segundo, la comunidad de inteligencia, los ciberataques. Cuando es exitosa la comunidad de inteligencia, pues no sabemos de esos ataques, precisamente porque ese es su objetivo: prevenir, evitar que lleguen. Cuando fracasan es que nos enteramos, y definitivamente en México es en infraestructuras críticas, en muchos aspectos es muy vulnerable. Y ha sido, hace 2 meses hubo un ataque al Banco de México, no se enteraron. ¿Por qué? Porque fue atendido oportunamente, pero pudo haber sido catastrófico en el tema de la inflación, de la economía, de las condiciones de crisis que estamos viviendo. Los jefes de seguridad o de ciberseguridad en México es un gran empleo para los que están estudiando relaciones internacionales y se quieren especializar en esos temas. Es una gran oportunidad que tienen ellos. El CNI, en términos reglamentarios, sigue cumpliendo con sus roles, la Agenda Nacional de Riesgos,
Lo que sucede, y aquí lo voy a dejar solamente como otro elemento a adquisición posterior, las unidades de inteligencia militar, la sección segunda de Sedena, la UIN en CEMAR, en los últimos 15 años se han fortalecido, han incrementado sus capacidades de participación en la comunidad de inteligencia, y esto de alguna manera disminuye lo que ya señalaba el maestro Juan Manuel, el protagonismo que en otro momento se le había atribuido también al CNI. Es importante porque cuando había un solo jugador, pues todos volteaban a ver a Cicena. Ahora hay varios jugadores, pero son tan buenos haciendo su trabajo, pues no necesariamente ustedes están enterados de ello. Gracias. Gracias. Bien, decisiones en tiempos de incertidumbre para la seguridad nacional. Pasemos ahora, si ustedes no tienen inconveniente, pues a sus conclusiones y propuestas, también muy brevemente, el tiempo nos gana. Maestro Manuel, traes el micrófono en la mano, comenzamos contigo, por favor. Bueno, creo que en la parte del sentido de México, creo que falta delimitar, superar este debate vinculado entre la seguridad pública y la seguridad nacional, y falta también ver cómo estas nuevas amenazas a la ciberseguridad, la migración, las diferentes nuevas dinámicas del crimen organizado van a empatarse en una agenda de seguridad nacional en la cual participen todos los agentes que representó el doctor Gallegos, la parte de la Marina, la parte de la Sedena, la parte del CNI, la parte también incluso de las policías estatales y locales, y también pues la acción de nosotros como individuos. Sea todo de mi parte. Gracias. Gracias, doctor Gallegos, por favor. Bueno, doctor, ya. No, por favor. No, por supuesto, doctora. Yo sé lo que quiero. Ya, Juan Manuel, Muchas gracias. No, yo quisiera decir que, y quiero cerrar con esto, que las preguntas en este foro fueron mucho más allá que el debate que estamos teniendo ahorita sobre seguridad pública y seguridad nacional en México. Creo que nos hemos perdido en este golpeteo político que no nos permite ni siquiera saber qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, dónde debemos localizarnos. Creo que hay que ser más propositivos en este sentido. El tema de la migración es un tema fundamental en el cual no le estamos poniendo mucha atención. Y la pregunta de la compañera con relación a las caravanas es muy importante. Las caravanas es un fenómeno complejo, pero no podemos hablar de caravanas necesariamente cuando estamos hablando de estos flujos tan importantes de migrantes que vienen desde Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, y vienen todos los flujos transcontinentales. En realidad plantean una serie de retos tan importantes. ¿Por qué? Porque viene mucha gente muy vulnerable, sin posibilidades de desarrollo, con todos los riesgos que tenemos aquí, con todos los retos también que tenemos aquí de desarrollo. Es un tema fundamental, y vienen ellos también, ¿por qué? Porque representan un grupo muy vulnerable con estos grupos que les estoy contando, ¿no? Estos grupos que también los utilizaron en algún momento de la llamada guerra contra las drogas, estos grupos para enfrentarse con las Fuerzas Armadas, y había un reclutamiento forzado de ellos. O sea, hay mucho por preocuparnos. ¿Quiénes fueron esas caravanas y por qué llegaron así? ¿Quiénes las organizaron? Porque las caravanas llegan a veces vinculadas a cuestiones políticas transnacionales, o sea, hemisféricas. Entonces hay que entender que el tema migratorio no solamente tenemos que ver con la cuestión humanitaria o con las causas de empuje de la migración, sino las causas de atracción y los riesgos que existen y las amenazas, porque aquí también hay como muchas, hay muchas aristas, y creo que esta pregunta de las caravanas fue fundamental. También nos tardaríamos mucho para entenderlas, pero para mí esto es una cuestión fundamental que tendríamos que estudiarla más. Muy bien, muchas gracias. Doctor Gallego, por favor. Muy puntual. Escuché que varios de los que están presentes son estudiantes o egresados de relaciones internacionales. Pues una de las recomendaciones y una de las conclusiones es que hay que pensar estos temas en clave internacional. Las caravanas migrantes, en otro momento, el crimen organizado no se puede dejar de considerar en esa clave internacional. Los factores exógenos que en un momento permiten asegurar una serie de condiciones de éxito o de resultados positivos en una estrategia de seguridad nacional.
En conclusión, la estrategia de seguridad nacional de México, la política de Estado de seguridad nacional en México tiene que pensarse en esa clave internacional, y en esa clave internacional un actor es fundamental, es nuestro vecino del norte. La cooperación, la coordinación, la colaboración, como quieran denominarla, es fundamental. La estrategia de seguridad nacional de México debe de incluir las consideraciones estratégicas de Estados Unidos en materia de seguridad, pero no se sustenta o no se basa, no se deberá basar solo en Estados Unidos, porque hay otros aliados. Centroamérica, hay otros actores que también participan, China, fentanilo, desde luego hay otros referentes. Entonces, pensemos en esa clave internacional, y la recomendación es de quienes tomen decisiones no piensen viendo al ombligo, solamente en términos endogármicos. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Gallegos, doctora Correa, maestro de la Universidad. Vamos a hacer otro punto, lo vamos a hacer en la Cámara de Diputados, aquí estoy comprometiendo, y después vamos a hacer otro en el Senado. Los esperamos para que sigan discutiendo nuestros ponentes estos temas que son vitales y estratégicos para el Estado dominicano. Cedo la palabra a José Bueno, presidente de Dinámica Pública, ACE. Muchas gracias a la experta y a los expertos. Antes de cerrar, les vamos a dar un reconocimiento. Por favor, un aplauso para la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Doctor José Gallegos Rivera. Doctor Edgar Ortiz Arias. Y en nombre de Dinámica Pública, le queremos dar gracias a la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Damos concluido este conversatorio. Vamos con la foto. Ahí están con la foto antes y los invitamos al final.